Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, bienvenidos a la casa de Dios una vez más, bienvenidos. Les invito a que inclinemos nuestro rostro para tener una breve palabra de oración. Amante Dios, una vez más, gracias porque nos permites, Señor, abrir tu palabra, nos permites aprender de ti. Te pedimos, Señor, que nos muestres, Señor, en tu palabra cosas maravillosas para que podamos nosotros seguir aprendiendo y seguir teniendo esa esperanza, Señor, que vienes pronto. Porque todos nosotros, Señor, sabemos que vienes pronto. Te lo pedimos todo eso en nombre de Jesús. Amén. En esta tarde me gustaría compartir con ustedes un estudio bíblico acerca de una ciudad que el Señor está preparando para ti, para mí y para todos aquellos creyentes que esperan con fervor la segunda venida de Cristo. Se llama una ciudad celestial, fuera de este mundo. Y vamos a ver en la Biblia cómo la Biblia identifica el nombre de esta ciudad y cómo es esa ciudad, porque en la Biblia podemos encontrar cosas específicas de cómo es esta ciudad. Y, y realmente eso es muy importante porque podemos ver en la Biblia que el Señor mismo nos muestra para que sigamos teniendo fe y sigamos caminando con Él. Tal vez nos preguntamos, ¿para qué se tomó Dios la molestia de construir esta ciudad? O tal vez nos preguntemos, ¿qué tengo que ver yo o nosotros con esta ciudad? ¿O dónde en la Escritura Dios habla de esta ciudad? Preguntas como estas varias veces podemos pensar o pueden pasar por nuestra mente. Pero gracias a que tenemos la Biblia podemos investigar y saber cómo es esta ciudad y para qué la construyó Dios y para qué la quiere. ¿Quién construyó esta ciudad? En Hebreos 11:16 nos dice, antes bien anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Entonces el que construyó esta ciudad o el que prepara esta ciudad, construyó y prepara esa ciudad es Dios mismo, para ti, para mí, para todos aquellos que realmente anhelamos una patria mejor. ¿Dónde la Biblia dice que está esta ciudad? En Apocalipsis 21, Apocalipsis es el último, el último libro de la Biblia, nos dice Apocalipsis 21:2. Si tienes tu Biblia, ábrela conmigo, 21:2, para que tú leas por tus propios ojos en tu Biblia qué es lo que dice acerca de esta ciudad. Yo sé que ya escribí aquí el verso de la Biblia, pero está mejor si tú lo lees. Dice, Apocalipsis 21:2 dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. O sea que la Biblia dice que está en el cielo y esta ciudad se identifica o la identifica Juan, gracias a Dios, como la nueva Jerusalén. Entonces, dice que esta nueva Jerusalén viene del cielo y está dispuesta como una esposa ataviada para su marido. O sea que está lista para, para su marido. O sea que da esa forma figurativa para que nosotros veamos como en este mundo cuando las personas se casan y se prepara la boda y la mujer se cambia para estar dispuesta como esa esposa para su marido. Es algo así parecido. Ahora bien, vamos a ver cómo la Biblia describe a esta ciudad. Qué interesante, porque la Biblia misma nos dice cómo es esta ciudad, de qué tamaño es, um, qué figura tiene, de qué son las paredes, las calles, etcétera. Es sumamente interesante. ¿Cómo la Biblia describe esta ciudad?
El tamaño de la ciudad en Apocalipsis 21:16, ya estamos ahí en Apocalipsis, vean lo que dice en el 21:16, dice, la ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura, o sea que es como un cuadro, ¿ok? Entonces dice, y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. O sea que son 12,000 estadios, es un equivalente a 1,500 millas o 2,500 kilómetros. Y tiene 375 millas de lado, o sea, 625 kilómetros. Así como el tamaño, si nosotros lo pudiéramos comparar, como uno de los estados de Estados Unidos, sería como el tamaño más o menos como de Colorado, del estado de Colorado. Así más o menos sería. Seguimos cómo describe la Biblia a esta ciudad. El nombre es la Nueva Jerusalén, ya lo leímos. Los muros en Apocalipsis 21, 17 y 18 dice cómo son los muros. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Y luego después vienen siendo, ahorita vamos a ver cuánto es eso cuánto equivale los codos. 18. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Wow, interesante, dice. El material de los muros, jaspe, y tamaño es de 144 codos, que es igual a 216 pies de altura. Está altísimo eso. O 72 metros que rodea a la ciudad. Dice que está hecho de sólido jaspe, brilla con una belleza que sobrepasa, es como un edificio de 20 pies de altura. Los puros muros. Está gigantesco eso. Seguimos viendo cómo la Biblia describe esta ciudad. Las puertas de la ciudad. Dice la Biblia que tiene 12 puertas. Vean lo que dice ahí mismo en Apocalipsis 21. Vean lo que dice en el verso 12 y 13. Dice, tenía un muro grande y alto, con 12 puertas. Imagínense qué interesante esos muros, ¿verdad? Como si fueran un edificio de 20 pies. Entonces dice, en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. O sea que vemos que también tiene unos ángeles, dice que tiene 12 ángeles. Qué interesante, porque dice grande, alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, y al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Entonces, la Biblia dice que tiene 12 puertas, 3 al sur, 3 al occidente, 3 al oriente y al norte 3. Y cada puerta eran 12. Y cada puerta eran 12 perlas en Apocalipsis 21, 12 y 13. Imagínense el tamaño de esas perlas, unas perlas gigantescas. Si vimos nosotros que los muros son de 20, son como si fuera un edificio de 20 pies de altura, o imagínense las puertas, más o menos del mismo tamaño. Seguimos viendo cómo la Biblia describe esta ciudad, los fundamentos del 14 al 20, en Apocalipsis 21 del 14 al 20, dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos las 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Interesante porque en las otras son las 12 puertas y tienen cada nombre el nombre de las 12 tribus, y acá vemos que en los cimientos tiene el nombre de los 12 apóstoles del Cordero. El que habla conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. Después sigue diciendo, ya lo leímos eso, la ciudad se halla establecida en 4 y su longitud es igual de anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. 17. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio.
y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo zafiro y el tercer ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Cada uno de estos cimientos eran de las piedras preciosas que ya las mencioné. Todos los colores del arco iris están representados de manera que a la distancia parecía descansar sobre este arco iris. Qué interesante. Es sumamente interesante porque el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Imagínense esta ciudad cómo brillaba. Qué brillo tan maravilloso es lo que emanaba de esa ciudad. Y cómo esos cimientos emitían esos colores también. También es interesante ver cómo emitía eso. Vamos a seguir. Dice, seguimos cómo describe esa ciudad. Dice, aparecía la santa ciudad dispuesta como una esposa ataviada para su marido, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosa. Apocalipsis 21:2. La ciudad, dice, la ciudad con todas las piedras preciosas será iluminada con la gloria de Dios. Qué interesante. Será iluminada con la gloria de Dios. Vamos a seguir. ¿Quién estará en medio de la ciudad? Apocalipsis 22:1 y 2 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces, el quien estará en medio de esa ciudad será el trono de Dios, será Dios, el trono de Dios y del Cordero. Podemos ver que por esa ciudad, en medio de la ciudad, y a un lado al otro lado del río, está el árbol de la vida. O sea, primeramente Dios, cuando estemos en esa ciudad, podremos comer de ese árbol de la vida para sanidad de las naciones. O esa palabra sanidad también se puede entender en el griego, que es restaurar, para restaurar. Muchas personas dicen que cuando nos restauremos vamos a poder alcanzar el mismo tamaño de altura que tenían nuestros primeros padres, que eran como de 20 pies de altura. O sea que alegrémonos, mis hermanos y hermanas, porque no va a haber chaparritos ni chaparritas en el reino de los cielos. Amén. Amén. ¿Es verdad que esta ciudad descenderá del cielo para estar en la tierra? En Apocalipsis 21:2 vemos cuando Juan dice que miró esa santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces sí, en sí la ciudad está allá en el universo, está en el cielo, y va a descender para morar aquí en la tierra con nosotros. Fíjense qué interesante, qué hermoso es esto, como Dios de todos los mundos, porque en Hebreos capítulo 1, verso 2 dice que Dios creó los mundos, o sea, hay otros mundos, y cómo Dios ha escogido este mundo para que Él more con nosotros. Interesante. ¿Morará el pecado y los pecadores en esta ciudad? Muchas personas han preguntado eso, han de decir, bueno, y el pecado entonces va a volver a retoñar, va a volver a salir, Dios va a hacer todo nuevo, va a estar todo hermoso en esta ciudad, pero el pecado va a volver a renacer.
Pues vean lo que dicen en Malaquías. Malaquías, vean lo que dice en el último libro del Antiguo Testamento. En Malaquías 4, verso 1 dice, porque he aquí viene el día ardiente, como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. No sé si ustedes han prendido alguna estopa. La estopa es como si fuera una garra que usan, bueno, en nuestros países los usan los mecánicos para quitarse la grasa de sus manos. Bueno, pues esa estopa, cuando tú le pones un cerillo arriba de esa estopa o abajo, arde rapidísimo. Entonces dice que será como estopa. Y luego sigue diciendo, aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. O sea que será tanto el fuego, dice que los abrazará. O sea que no quiere decir que los va a abrazar, de decirles, ay, te quiero mucho, no, sino que realmente será tanto el fuego que va a eliminarlos, van a eliminar a los pecadores. También aquí mismo en Malaquías, ya que estamos aquí en el verso 3, vean lo que dice. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea que eh, se, tanto arderán con ese fuego divino que viene del cielo, que todos los que hacen iniquidad y que no aceptaron al Cordero serán como ceniza en los pies. O sea que toda esta tierra será llena de pura ceniza antes de que Dios haga los cielos nuevos y la tierra nueva. Ahora vamos a Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento. Apocalipsis, capítulo 20, en el verso 9. Vean lo que dice, en el verso 9 dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió del fuego, del, descendió fuego del cielo y los consumió. Entonces, cuando estamos hablando nosotros de la primera resurrección y de la segunda resurrección, dice que en la primera resurrección, dice aquí en Apocalipsis, dice que bienaventurado, dice en el verso 5, capítulo 20 de Apocalipsis, verso 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea que cuando Cristo Jesús venga por segunda vez, y es otro estudio bíblico que vamos pues a tener con ustedes, cuando vemos nosotros que cuando Cristo Jesús viene por segunda vez, porque la primera vez ya vino y se fue, y ahorita en la segunda vez que viene, va a venir por segunda vez, dice que va a ser tanto su resplandeciente o el resplandeciente brillo que emite de él, que el pecado no va a poder resistir de verlo. Entonces van a ser muertos, van a ser muertos todas esas personas que no lo aceptaron, pero aquellos que están vivos, dice en la Biblia, que serán arrebatados juntamente con él, y aquellos que murieron no serán resucitados, pero aquellos que murieron en Cristo serán resucitados. Entonces dice que se van a ir con él. Entonces es por eso que aquí en este verso 9 dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon, porque en la segunda resurrección van a resucitar, pero para la segunda muerte. Luego vamos a tener ese estudio bíblico, y entonces aquí, pero lo que nos vamos a enfocar es que dice que descendió fuego del cielo y los consumió. O sea que el pecado no va a volver a reinar. Y en segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Entonces, todo será quemado, todo será quemado, y, y esto va a venir como un ladrón. Dice que el Señor va a venir como ladrón en la noche. ¿Por qué? Porque en la noche, cuando se meten a robar a tu casa, pues no te das cuenta, especialmente cuando estás bien en pleno sueño, ¿verdad? No te das cuenta de lo que está ocurriendo. Y en 2 de Pedro 3:13, más abajito, vean lo que dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Entonces aquí en Pedro sabía que
que tenía esa esperanza, que en realidad el pecado no va a volver a reinar, el pecado no va a volver a existir, sino que va a ser arraigado, desarraigado, va a ser desarraigado de el mundo. ¿Qué esperanza habrá para las personas que entran en el reino de Dios? En Apocalipsis 21:3 dice, el Señor vivirá con ellos. Es lo que yo les comentaba. Vean lo que dice Apocalipsis 21:3. Es lo que yo les comentaba, que el Señor ha escogido este mundo para morar con nosotros. 21:3, vean lo que dice. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Qué interesante, amén. Porque aquí dice, morará con los hombres, no dice morará con los israelitas, dice morará con los hombres, o sea, en general, en general. Él va a morar aquí en la tierra. Nunca se aburrirá. Dice que nunca nos aburriremos en Salmos 16:11. Vean lo que dice en Salmos 16:11. En Salmos 16:11, vean lo que nos dice el salmista, que él ya sabía de las tierras nuevas y del cielo nuevo. Dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. O sea que va a haber un gozo que no se acabará. Y luego en Apocalipsis 21:4, 22:3, el 7:16, en Isaías 33:24, en Isaías 65:23, todo eso dice que no habrá más muerte, dolor, llanto, lágrimas, enfermedad, etcétera. Ya no va a existir todo eso que agobia al hombre, al ser humano, a la mujer, a los niños. Ya no va a haber nada de eso, no va a haber sufrimiento, sino va a haber un gozo que será para siempre, sin enfermedades, sin angustias, sin lloros. No conoceremos lágrimas, mis hermanos y hermanas, amén. Y luego dice en Isaías 40:31, no se cansarán, dice que no nos cansaremos. Vamos a Isaías, vean lo que dice en Isaías 40:31. Isaías 40:31 dice, amén. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mis hermanos y hermanas, en este tiempo en el que vivimos nos fatigamos, nos cansamos por el modo de vida que tenemos, que muchas veces caminamos en Cristo, pero alrededor nuestro es un continuo sacrificio, continuo sufrimiento de muchos aspectos, pero dice que cuando venga Cristo Jesús, cuando vengan cielos nuevos, tierras nuevas, cuando venga esa ciudad del cielo, viviremos, moraremos ahí, seremos felices, ya no nos acordaremos nada de dolor, de tristezas, de angustias, nos regocijaremos, no habrá más fatiga, no habrá más cansancio, nada de eso, amén. Y luego dice que en Isaías 35:5 y 6 y en Filipenses 3:21, todos los salvados serán físicamente perfectos. ¿Se acuerdan que les dije yo que comeremos del árbol de la vida, de las hojas del árbol de la vida? Y dice que será para restauración. En otras palabras, seremos físicamente perfectos. Mediremos 20 pies como medían antes nuestros primeros padres. ¿Por qué ustedes creen que en la arqueología han descubierto gigantes, o sea, esqueletos de gigantes? Porque nuestros antepasados eran altísimos, antes del diluvio, personas antes del diluvio eran altísimos, pero por el pecado, pero es otro estudio bíblico, pero por el pecado nosotros nos hemos hecho más de altura más pequeña. Y luego dice en Apocalipsis 21:8, verso 27, y Apocalipsis 22:15, dice, toda clase de mal será para siempre eliminado. Dice, por ejemplo, celos, temor, odio, falsedad, etcétera. Apocalipsis 21:8. Vamos a Apocalipsis 21:8. Vean lo que dice en Apocalipsis 21:8. En el último libro de la Biblia. 21:8.
Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, ah, en otras palabras, ya no va a haber más celos, temor, odio, falsedad, porque todas las personas que hacían todo ese tipo de cosas serán aventados al lago de fuego. Y por eso ahora nosotros nos debemos de arrepentir y pedirle al Señor que si un día hicimos eso de hacer cosas malas, que el Señor nos ayude para ya no hacerlas. Y también en el verso 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Todos aquellos que hayamos aceptado a Cristo Jesús y que hayamos visto que somos pecadores y que necesitamos a Cristo como nuestro único guía y salvador. En realidad podremos describir en nuestro lenguaje humano las glorias del hogar celestial. Sinceramente no, mis hermanos, no tenemos palabras para describir. Y Pablo sabía en 1 Corintios capítulo 2, verso 9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea que no tenemos nosotros, ah, eh, no tenemos forma para describir las cosas que realmente le han dicho a Juan. Inclusive Juan mismo no tenía a palabras más para describir cómo eran las cosas. Cuando leemos Apocalipsis es lo que nos da a entender. Ni aun sueños podemos describir las fantasías y cosas maravillosas del eterno reino de Dios. ¿Acaso este reino está siendo preparado para nosotros? En Apocalipsis 22:17 dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. O sea que el Señor está haciendo preparando esa ciudad para nosotros, pero Él nos dice, ven, si tienes sed, ven y toma. Si tienes ganas de escuchar, escucha. O sea, en otras palabras, cambia tu forma de ser, cambia tu forma de vida, cambia tu forma que has vivido siempre y acércate a Cristo. Y en 1 Pedro 1:4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Increíble. Juan 14:2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y así, si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para nosotros, para vosotros, ¿verdad? Mis hermanos y hermanas, Cristo Jesús se fue para preparar lugar para nosotros. Y aquí como dice en Primera de Pedro, que ya lo leímos, Primera de Pedro, vean, vamos a leerlo una vez más, Primera de Pedro capítulo 1, verso 4. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. O sea que realmente no va a haber más maldad, sino que va a ser algo incorruptible, va a ser algo que realmente no podemos explicar, pero es algo que, en otras palabras, va a ser la gloria de Dios, mis hermanos, y va a ser preparada para nosotros. Vamos a estar junto con Él, junto con el Cordero, vamos a adorarle. Le adoraremos al Cordero y le adoraremos al Padre y al Espíritu Santo. Va a ser algo sumamente maravilloso. Mis hermanas y hermanos, ¿has pensado en este lugar? ¿Estás dispuesto a creer que estás tú pensando cómo hacerle? Pues lo único que Dios está esperando es que confíes en Él y que te acerques a Él y que vayas con Él y que le pidas que te ayude y que
y que estas promesas de esta gran ciudad que nos espera, que Cristo Jesús le dijo a sus discípulos, me voy a preparar lugar para ustedes, pero voy a regresar, porque en la casa de mis padres muchas moradas hay. Y nuestro Señor Jesucristo nos dio la promesa. Ahora vemos en Apocalipsis que esa promesa se la enseñaron a Juan. Y ahora lo único que está esperando de ti y de mí es que le aceptemos. Mis hermanos y hermanas, ¿cuántos de nosotros nos gustaría aprender más? Nos gustaría más aceptar por fe y decir, Señor, sí, yo creo y quiero estar en esa ciudad. Inclinemos nuestro rostro para orar. Amante Dios, una vez más, gracias porque nos permites ver en tu palabra esta hermosa ciudad, y que ayúdanos, Señor, a prepararnos para esta ciudad. Y tú eres el único que puedes ayudarnos, que podamos nosotros quitar el pecado en nuestras vidas y que mueres solamente tú, Señor, porque vemos que el pecado ya no va a volver a reinar, y ni a salir ni a brotar en los cielos nuevos ni la tierra nueva, ni en esta ciudad. Mantente con nosotros, te lo pedimos todo en su nombre, Jesús. Amén.